Salmo número 11, versículo número 3. Dice la Biblia, ¿lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Todos en el 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nuevamente, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El salmo, hermanos, que David está dando aquí, se presenta en medio de que el pueblo de Dios estaba en peligro. Dice la Biblia en el versículo 2, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. La iglesia de Cristo tiene enemigos. La guerra que tenemos nosotros no es contra carne y sangre. El diablo nos odia. Pero lo bueno de esto, hermanos, versículo 4, es que dice la Biblia, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios tiene el control. Pero para que nosotros, su iglesia, podamos mantenernos firmes en cuanto a la doctrina, tenemos que poner nuestra fe en lo que Dios dice. Versículo 1, en Jehová he confiado. Usted y yo tenemos que confiar en todo lo que la Biblia dice. ¿Pero cómo? El versículo 3 lo dice: si fueren destruidos los fundamentos. Por eso es que vamos a empezar una serie de mensajes acerca de los distintivos bautistas. ¿Por qué nos llamamos bautistas? ¿Por qué somos bautistas fundamentales? La iglesia bautista tiene una historia y lo que tenemos que ver es que la doctrina bíblica está bajo ataque. Y uno de los que le asaltan en este tiempo es la apostasía, y él aborrece la autoridad de la palabra de Dios. Cuando decimos bautistas, estamos hablando de un grupo de cristianos desde mucho tiempo atrás que hemos creído en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Y el diablo hará cualquier cosa que esté en su poder para destruir la autoridad de la palabra de Dios. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que entender qué es lo que nosotros creemos. Y por eso vamos a empezar hoy una serie de mensajes que lleva como título los distintivos bautistas. Los distintivos bautistas. Espero que, así como compró su muda de ropa, haya comprado su cuaderno para la escuela dominical de este 2022. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por los fundamentos de la Biblia. Gracias, Señor, porque tenemos una copia de ella en nuestro propio idioma. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es el fundamento de nuestra fe. Gracias, Señor, porque en esa roca tú edificas tu iglesia.
Permítenos tener nuestra confianza en ti. Tú tienes el control, pero sabemos que la enseñanza de la Biblia está bajo ataque. Ayúdanos a poder tener un corazón sensible, un corazón amante de tu palabra, un corazón fiel a defender, como dice el libro de Judas, Señor, contender ardientemente por la fe y poder tener un buen corazón para amar a la gente y poder enseñar tu palabra. Ayúdanos, te lo pido. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Salva las almas, bendice las familias, bendice los niños, los jóvenes, bendice tu pueblo, tu iglesia, con la enseñanza de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Somos bautistas, hermanos, por unos distintivos sencillos, bíblicos, que nos definen. Los distintivos o rasgos que nos distinguen, esto es en cuanto a la doctrina. Y escuche bien aquí, hermanos, para los que malinterpretan esto. No estamos diciendo que no haya otra iglesia que predique la palabra o que no crea en la salvación bíblica. Algunas iglesias, algunas organizaciones podrán poseer alguno de estos distintivos y son buenas iglesias. Son iglesias que predican el evangelio, no a una gran escala, no apoyan misiones, pero son buenas iglesias. La iglesia bautista no es la iglesia verdadera. El verdadero se llama el Señor Jesucristo. Pero nosotros como bautistas tenemos distintivos, tenemos que distinguirnos. Hay buenos creyentes que se congregan en nuestras iglesias y no son bautistas, pero son bienvenidos a nuestra iglesia. Ahora, hay bautistas que no son bautistas. Por eso tenemos que estudiar no solamente la escritura, sino la historia. A la vez, algunas iglesias poseen algunos de estos distintivos, pero solo la iglesia bautista fundamental sostiene todos estos distintivos. Ahora, sí creemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la responsabilidad de nosotros es defender y contender por la fe verdadera en la Biblia. El cristiano debe entender, según este pasaje, que hay enemigos. En el versículo número 1 dice: en Jehová he confiado. Los bautistas confiamos en lo que dice tu palabra. David dice aquí que estaba en peligro. Dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y él usa una ilustración. Estaba en peligro, y él dice, versículo 2: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. David estaba en peligro, el pueblo de Dios estaba en peligro, y él dice: lo único que nos puede guardar de esas saetas de nuestros enemigos no es escapar, sino fortalecer los fundamentos. Él dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El fundamentalismo es un movimiento donde creemos y afirmamos lo que la Biblia dice literalmente, entendiendo que aunque la Biblia tiene figuras, tipos, simbologías, parábolas, la Biblia es literal. Los liberales quieren alegorizar. La Biblia tiene alegorías, pero no se alegoriza. Se interpreta la alegoría y se aplica literalmente. Pero hay muchos que quieren alegorizar. Por eso es que algunos no creen en el milenio, porque quieren espiritualizar el milenio. El milenio es un hecho literal. Quieren alegorizar la creación. Hermano, la Biblia dice que fueron en 6 días literales que Dios creó el mundo. Por eso nosotros, los bautistas fundamentales, siempre vamos a defender esto. Y tenemos que poner y hablar de los distintivos
Un distintivo es algo que distingue o que diferencia a uno del otro. Un bautista fundamental siempre ha hecho bien a la humanidad predicando el evangelio a toda persona. Eso es lo que ha distinguido a los bautistas. El evangelio fue esparcido por todo el mundo por los primeros bautistas, hermanos, en Inglaterra, y toda la historia que viene a Norteamérica. Luego Estados Unidos envía misioneros a todo el mundo. Los bautistas, hermano, han contribuido a avivar la obra misionera mundial. ¿Quién está en África? Los bautistas. ¿Quién se mete a las regiones donde nadie quiere meterse a predicar el evangelio? Los bautistas. Usted no puede ver a un carismático allá metido en Ghana, África, donde están aguantando hambre, donde no tienen dinero. Ellos no se meten allá porque no tienen que robar allá. Nosotros necesitamos meter el evangelio como nuestro Señor dijo: hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura. Pedro dijo: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esos somos los bautistas. Esto, hermanos, de que el pueblo de Dios, que la doctrina esté en peligro, ha sucedido desde el principio, siempre. En Génesis capítulo 3 usted puede ver que Satanás ahí a través de la serpiente le dijo a Eva: con que Dios ha dicho. Siempre la falsa doctrina siempre quiere poner en duda lo que Dios ha dicho. Pablo en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu dice que claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, es decir, se desviarán. La palabra apostatar es una palabra transliterada. Pistis es una palabra, pistis, que es fe, y el término a o la partícula a es negar. Entonces apostatar es negar la fe, negar la doctrina. Dice: algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Y luego dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Iglesia católica, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participase de ellos los creyentes. Adventistas, serie de pentecostales que mandan a no comer clase de alimentos, judaizantes, ascetistas. Por eso tenemos que saber qué creemos nosotros. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia, pero hay ciertas cosas específicas que nos diferencian de los demás. Vuelvo y repito, no quiere decir, no estamos diciendo que no haya otra iglesia que predique la palabra de Dios y que sea buena iglesia, pero los bautistas se tienen que distinguir en su forma de hablar, en su forma de vestir. Ahora, eso es lo que creemos, no lo que obligamos a que usted crea. Porque uno de los distintivos bautistas es este, que respetamos la libre conciencia de cada uno. Todos son bienvenidos a la iglesia, pero tenemos que distinguirnos. Usted ha escuchado esta frase: yo no creo en ninguna denominación, yo soy cristiano. Y suena muy piadoso, pero es peligroso, porque luego se va de aquí para allá y no sabe qué creer. Y está confundido, no ha crecido y vive una vida sin fortaleza espiritual, sin establecimiento. Uno tiene que distinguirse por lo que es. Luego se empieza a desviar y se mete en esta iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia. Y luego ¿quiénes sufren? Sus hijos, porque no saben en qué creer. No sabe si misiones es bíblico o no sabe si Cristo murió por todos o por unos pocos, no sabe si hay que ganar almas o no hay que ganar almas, si hay que dar el diezmo o no hay que dar el diezmo. Los bautistas fundamentales tenemos ya todo claro desde tiempo pasado, porque es la Biblia. Hay una segunda clase de ataque y es mucho más peligrosa, y es un ataque amigable y astuto, atractivo y muy efectivo. Se llama el ecumenismo.
Por eso los distintivos bautistas lo van a guardar a usted de este ataque. El ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad en diferentes creencias y grupos. Y esto parece muy bueno y usan Juan 17, que todos seamos uno. Mas la Biblia habla de separación. Dice, si alguno no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, segunda de Juan. Entonces, no, todos somos el musulmán, el católico, el carismático, el pentecostal, todos unidos, somos hermanos. No, señor, no significa eso. Entonces, cuando usted aprende los distintivos bautistas, lo que creemos en la Biblia, usted va a diferenciar. Alguien que viene a una iglesia bautista un domingo y en 8 días va a una otra iglesia y dice, es igual, necesita escuchar la escuela dominical sobre distintivos bautistas. No es igual. No, señor, no es igual. El ecumenismo rechaza la convicción bíblica. El ecumenismo es libertinaje. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado libertad, pero no para ocasión de la carne. Dice la carta a los Gálatas. La doctrina bautista es doctrina bíblica, es un sinónimo. Cuando hablamos de bautistas, estamos hablando de doctrina bíblica. La doctrina bíblica explica y defiende los distintivos bautistas. Demuestra cómo los distintivos doctrinales promueven pureza. Toda falsa doctrina produce más pecado. Toda santa doctrina produce una vida santa. Por eso es muy importante que usted entienda esto. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Eso lo vamos a ver en el primer distintivo. Hoy es solamente la introducción. La doctrina bíblica produce, o la pureza bíblica o la santidad de la doctrina produce pureza y provee una misión para nuestras iglesias. La razón por la cual la iglesia existe no es para apacentarnos a nosotros mismos, sino para predicar el evangelio a toda criatura. Y el diablo siempre va a atacar el evangelismo mundial. Nosotros como bautistas fundamentales, uno de los ejes que nosotros creemos y practicamos es obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ir al cielo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Como el Padre me envió, yo también los envío. Y eso es bien claro. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Eso es algo muy claro en la Biblia que no se puede negociar. Nuestra autoridad es la pura palabra de Dios, la Biblia. Por eso la Biblia advierte de obreros fraudulentos, de falsas doctrinas. 2 Corintios 11:13, la Biblia advierte acerca de esto. Dice, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No en todo el que dice pastor, no todo el que dice predicador lo es. La Biblia enseña, estamos en un tiempo de una epidemia, y no estamos hablando del COVID, estamos hablando de una epidemia de apostolitis. Hoy todo mundo es apóstol. Y la Biblia dice que son obreros fraudulentos. La Biblia habla de 12 apóstoles únicamente. Para ser apóstol debería ser primero judío, segundo haber visto literalmente a Cristo resucitado, y creo que hoy en día nadie cumple esos requisitos. Y la Biblia dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo habla de falsos hermanos. Gálatas 2:4 dice la Biblia, falsos hermanos que introducen falsos hermanos
que son falsos maestros que introducen falsas doctrinas. Y usted debe estar muy apercibido de esto para que no se deje engañar. Usted puede tener personas al lado suyo, inclusive gente que se ha metido en el liderazgo de una manera astuta y lo va a engañar y lo va a sacar de la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Gálatas 2:4, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Nosotros, la Iglesia Bautista, no somos reformados, porque la doctrina y la Iglesia de Cristo nunca necesitó ni necesitará ser reformada. La Iglesia reformada salió de católicos, leyeron la Biblia y se convirtieron a Cristo. Son cristianos, sí, pero no creen lo mismo que nosotros los bautistas. Nosotros no somos protestantes, nunca hemos estado haciendo protestas de nada. Nosotros somos bautistas fundamentales. Venimos desde Cristo, el fundamento, los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros no somos ningunos protestantes, nosotros no somos ningunos evangélicos, aunque creemos en el evangelio, somos bautistas fundamentales. Tiene que haber una línea bien clara. Creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Es la única regla de fe y práctica. Somos bautistas fundamentales, entre otras palabras, cristianos bíblicos. Eso es. Los protestantes creen que no existe una iglesia que sea libre de corrupción doctrinal. En otro lado, nosotros los bautistas creemos que la iglesia de Cristo se ha mantenido pura en su forma bíblica, doctrinal por 2000 años. Y para eso los distintivos bautistas. Para que mantengamos, para que los jóvenes, sus hijos, mis hijos sepamos qué es lo que han creído, qué creyeron los apóstoles, qué enseñó el Señor Jesucristo, qué creyeron los primeros cristianos, qué creyeron los cristianos bíblicos históricos. Y es lo mismo que nosotros creemos, no se puede cambiar. Claro, hay un bombardeo de doctrinas, de cosas nuevas, que Dios me habló, que Dios me dijo, que el libro de no sé qué. Para eso los distintivos bautistas. Nuestra herencia bautista, las sendas antiguas. ¿Por qué se llaman bautistas? Algunos dicen, porque creen en Juan el Bautista. No. ¿Por qué nos llamamos bautista? El nombre bautista se originó con intenciones despectivas. Le pusieron bautistas los detractores del evangelio. En la historia bíblica, los cristianos de segundo, tercer siglo empezaron a obedecer la gran comisión. ¿Cuál es? Hagan discípulos, bautíceles y enséñenles. En el siglo IV, cuando hubo una falsedad de que Constantino se había convertido a Cristo, pero era un engaño, unió la religión falsa babilónica de idolatría y la unió con el cristianismo bíblico o con los cristianos débiles. Se mezclaron lo que venía de Babilonia y con lo que algunos cristianos hablaban, y le cambiaron al nombre de Nimrod y todos esos nombres babilónicos y se los pusieron como nombres bíblicos: el niño Jesús, María, José, y crearon una religión satánica, la Iglesia Católica, y se mezclaron. Constantino, con su autoridad que tenía, engañó a muchos diciendo, yo me convertí a Cristo, pero como yo soy el que mando aquí, vamos a agarrar algo de la Biblia, pero vamos a también meterle lo que yo creo, lo que venía de Babilonia. Y cuando los cristianos bíblicos no se quisieron someter a Constantino, los empezó a matar. El rastro de la sangre. Los cristianos bíblicos siguieron fieles a sus convicciones, a la Biblia, a salvación por gracia, no a la idolatría, no al bautismo por aspersión, sino por inmersión, y se pararon firmes en la fe, que es como hoy también tenemos que pararnos nosotros.
Entonces ellos empezaron entre más mataban cristianos, más se convertían, más se convertían, más se convertían, más se convertían. Y cuando unos iban a esa religión y los bautizaban por aspersión, el chorrito en la cabeza, que viene de un rito satánico babilónico. El bautismo de infante no es bíblico, y menos por aspersión, porque no trae el símbolo de la doctrina fundamental que adorna esta simbología o esta ordenanza. Entonces, cada vez que se bautizaban allá con el chorrito, se convertían a Cristo, luego la iglesia, los cristianos los bautizaban y se iban allá para la religión unos, y luego se convertían al cristianismo y los bautizaban. Entonces los detractores le dijeron a este grupo de cristianos que permanecieron fieles hasta la muerte, le dijeron: esos son rebautizadores. ¿Quiénes son esos? No le haga caso, esos son unos rebautizadores. Era algo despectivo, rebautizadores. Y con la palabra original era anabaptistas, rebautizadores. A esa clase de cristianos fieles a la Biblia le llamaron los rebautizadores, los detractores. Sus distintivos y sus principios existieron desde la fundación de la iglesia. Desde que Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo, en el tiempo de Cristo, empezó su iglesia y se unió y dio el poder en Hechos capítulo 2. Con el tiempo los creyentes aceptaron y adaptaron este nombre como propio. Nosotros somos bautistas. Era un apodo de los detractores, era un apodo despectivo, los rebautizadores. ¿Quiénes son esos que se congregan allá? Esos que bautizan, esos que rebautizan. Ese era un apodo que le habían puesto a nuestros hermanos fieles a la Biblia. Y con el tiempo a los creyentes les gustó ese apodo y nos quedamos con el nombre bautistas. Esta es nuestra herencia, hermano. Tienen que estudiar la historia. Primeramente queremos ver el significado de la palabra bautista. La Biblia aparece la palabra bautista varias veces. Era un apodo para Juan, Mateo 3:1. Juan el Bautista. ¿Por qué lo llamaban bautista a él? Porque bautizaba. Entonces, el nombre bautista a nosotros los cristianos bíblicos fue un apodo que se nos puso. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Él no se apellidaba a Bautista, no. El nombre Bautista era un apodo, era asociado por lo que él hacía. Dice: vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y se le dio ese nombre porque él bautizaba. Mateo 3:5 dice: y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por eso es que hoy en día a las iglesias bautistas que no bautizan deben quitar su letrero o cerrar eso. Es como yo ir a donde el hermano Alex, una carnicería: hermano, vende carne. No, se acabó, pero vendo tornillos. Ya no sería carnicería, ¿sí o no? Sería tornillería. Una iglesia bautista que no bautiza no es una iglesia bautista. Por eso yo le digo: muchos de los que están aquí congregados son bienvenidos todos. Eso es lo que creemos nosotros. Y usted es libre de creer lo que crea, lo que quiera. Cada uno va a tener que dar cuenta a Dios. Todos tenemos que dar cuenta a Dios. Juan 3:23 dice la Biblia: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Los creyentes en la Biblia eran llamados discípulos por Jesús. Discípulos. Estos bautistas, o los que llamaron bautistas, eran fieles seguidores de Cristo. Murieron por causa de Cristo. Murieron en el circo romano, matados por los romanos, por ser fiel a Dios, por ser fiel a predicar el evangelio. No negaban el nombre del Señor. Ahí cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Y qué tristemente hoy ver a algunos cristianos que se avergüenzan de predicar el evangelio, pero no se avergonzaron del pecado que hicieron en este diciembre. Los cristianos históricos no se avergonzaban.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Es que es muy difícil en medio de tanta mundanalidad, de tanto pecado, tanta inmoralidad, tanto humanismo, todas filosofías huecas, sutilezas, permanecer fiel a su palabra. Cristo dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Hoy la gente quiere cambiar de doctrina porque le pareció muy fuerte la doctrina bíblica, y luego empiezan a decir que encontraron otra verdad. No hay otra verdad. Los bautistas siempre hemos creído lo mismo, siempre. No importa que usted sea muy elocuente y venga aquí a cambiar, que vamos a bautizar, hermano, vamos a seguir bautizando porque somos bautistas. Yo no quiero que usted se vaya, aguante, hermano. Usted puede creer lo que quiera, puede encaminar su familia en doctrina bíblica. Bueno, que se haga miembro de esta iglesia bautista fundamental. Pero no toda la iglesia bautista. Usted va a una iglesia bautista que no bautiza, no es bautista, quítelo, porque el nombre se les dio por eso. Predicar el evangelio a toda criatura. Eso es. Los creyentes recibieron apodos por sus enemigos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9 versículo 2 le dijeron los del camino. ¿Recuerda? Los del camino. Eran apodos que le ponían los inconversos, los detractores. De ahí la palabra bautista fue un apodo que los detractores de esa época los pusieron a los cristianos bíblicos que no quisieron vender sus convicciones, que no quisieron someterse al emperador, que no quisieron someterse, hermano. Y los bautistas, por la gracia de Dios, fueron los que Dios usó para tener la libertad religiosa en el mundo entero. Investigue la historia. Presidentes de Estados Unidos fueron bautistas. No dice Juan el carismático, no dice Juan el católico, no dice Juan el pentecostal, no dice Juan el adventista, dice Juan el bautista, porque bautizaba y era fiel a la palabra de Dios. Hechos 9:2: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino. Se estaba refiriendo a la iglesia de Cristo. Le dijeron los de este camino. Claro, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Qué buen apodo, ¿no? Nosotros nos pueden decir: ¿quiénes son esos? Nosotros somos los del camino. Somos los del camino, no hay otro camino. Eso es lo que predicamos cada día. Ayer, el primer día del año, hermano, casi 200 personas escucharon el evangelio, hicieron profesión de fe por Cristo ayer. Somos los del camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo camino, se llama Cristo. Eso es lo que creemos nosotros, los bautistas fundamentales. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la puerta, Cristo es la luz. Cristo es todo. Eso es lo que creemos. Y usted tiene que decidir quién es usted en este mundo, en esta vida llena de tanto ataque doctrinal. Nosotros somos los del camino. Hechos 19:23 dice la Biblia. Hechos 19:23: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Qué buen apodo. Ellos decían: esos que hablan del camino. Claro, ellos decían: es que Jesús es el camino, Jesús es el camino, Jesús es el camino. Entonces dijeron: ¿quiénes son esa gente que trastorna el mundo? ¿Quiénes son esos? Esos son los del camino. A nosotros nos dicen esos. ¿Qué iglesia es esa? Es la iglesia de la pregunta. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Qué buen apodo, hermano. Es la preocupación por los perdidos. Eso nos distingue a nosotros los bautistas. Y sabe, hermanos, espero que esta nueva generación se distinga como un bautista fundamental. Tienen aquí parado a alguien que tercamente va a morir bautista fundamental. Que no soy bautista por conveniencia, sino por una convicción en mi corazón y en mis huesos. No habrá nadie, porque yo sé quién es el que me ha salvado, el que me ha perdonado. Y le debo a Él fidelidad y lealtad.
Respeto lo que usted cree. Y puede seguir viniendo a la iglesia y podemos ser buenos hermanos. Pero yo soy un bautista fundamental con convicción. Hechos 22:4. Hechos 22:4. Y podemos hablar de la Biblia y lo que sea, y abrazarnos y tratarle bien. Pero este hombre no lo sacarán de su convicción. Allá afuera, si usted se dio cuenta, dice Iglesia Bautista Fundamental. Y lo que creemos, lo que vivimos, no se va a cambiar, hermano. Y yo quiero a través de estas escuelas dominicales explicarle los distintivos bautistas. Y usted al final al cabo, usted decidirá creer o no creer. Quédese aquí de todas maneras, porque le amamos. Hechos 22:4, Pablo dice que él perseguía yo este camino hasta la muerte. Él era un detractor y él mismo decía, Pablo, mire, ese era un camino y ahora yo soy desde ese camino. Esos eran apodos que se le ponían a los cristianos bíblicos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Esos eran los cristianos que firmes a la palabra de Dios, si era necesario ir a la cárcel por causa de predicar el evangelio, por causa de ser fiel a Cristo. Pero hoy en día hay muchos cristianos que con una gripa ya no ganan almas y con cualquier cosa ya no vienen a la iglesia. Necesitamos cristianos firmes y fuertes que se paren firmes por la fe en Cristo. Alguien tiene que hacer la diferencia en este mundo lleno de tanto paganismo, de tanta inmoralidad, de tanta liviandad. Y esos somos nosotros los bautistas fundamentales. Hermano, mire, los adventistas no guardaron el sábado ayer porque era primero. Y yo le digo, ¿a dónde están los que tanto pelean ni tienen convicciones? Cerraron la iglesia, están de vacaciones. Y Cristo dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Amén. Tenemos el milenio, tenemos el cielo para descansar. Así que si usted quiere descansar, descanse en paz en el Señor. Hechos 24:14. Se tiene que levantar una generación de cristianos diferentes. Cristianos que amen a Dios, que amen la Biblia, que amen las almas. Cristianos que odien el pecado, que odien la injusticia, que odien la inmoralidad, que odien lo que Dios odia y que amen lo que Dios ame. Pero ¿dónde están esos cristianos? Deben estar en las iglesias bautistas fundamentales. Hechos 11:26, la Biblia dice, aquí hay otro apodo que le dieron los inconversos a ese tipo de creyentes. Hechos 11:26, ¿qué dije yo? Hechos 24:14 primero dice, Hechos 24:14, perdón. Dice la Biblia, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, Pablo está ya convertido y está dando su defensa. Según el camino, otra vez, era un apodo que ellos llaman herejía. Así sirvo a Dios de mis padres. Mire, hermano, a Cristo le dijeron que tenía demonio, a Cristo. A Pablo, encarcelado, iba camino a Roma a presentarse al César, porque él apeló a César. Y todos los detractores decían que era herejía. Generalmente la iglesia bautista es tildada como herejía por lo que hacemos, por lo que creemos. Él dice aquí, mire lo que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres. Así servimos. Claro, la verdad siempre va a ser atacada. Va a llegar el tiempo donde usted tiene que hacer cualquier argumento para probar que 2 más 2 es 4. Porque algunos tendrán sus argumentos falsos, filosofías que van a decir que 2 más 2 es 3, el otro dice que 2 más 2 es 2, y va a tener que pelear y morir. Estamos en un mundo relativista. Todo es relativo. No, hermano, la Biblia, nosotros los bautistas fundamentales creemos en un Dios absoluto. La Biblia es una verdad absoluta. No hay dos verdades, hay una sola verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la Biblia que usted tiene en la mano. Y eso es lo que creemos.
Así sirvo a Dios de mis padres, creyendo, dice Hechos 24:14, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Obviamente con respecto a Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Los liberales dicen que es un Dios pero pequeño. No, Cristo es el Todopoderoso, la segunda persona de la deidad. Cristo es 100% hombre. Él vino a nacer de una virgen en un pesebre. Él fue a la cruz como hombre, resucitó como un hombre, recibió un cuerpo incorruptible, ascendió al cielo como hombre judío y va a descender por su iglesia hasta el cielo como hombre judío, y va a descender luego después de los 7 años de la gran tribulación, y va a pisar sus pies, hermanos, Jerusalén como judío de la tribu de Judá. Y ya no viene como el Cordero de Dios, sino viene como el león de la tribu de Judá. Eso creemos. Hechos 11:26, otro apodo que se le dieron a estos cristianos. Dice la Biblia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. No dice en la iglesia, sino con la iglesia. Y no está bien que usted diga vamos a la iglesia. No, dice vamos con la iglesia. La iglesia es usted y yo, nos reunimos. Donde está reunida la iglesia es la casa de Dios. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Qué bueno que se congregaron todo un año. Hermano, qué bueno que se congregue todo un año. Enseñaron a mucha gente. ¿A cuánta gente? Y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue el nombre que todos llegaron a conocer. Inclusive la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia únicamente. En este texto, en Hechos 26:28, el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer. No dijo, por poco me persuades a hacer otra cosa. No, a ser cristiano. No a ser católico, cristiano. Primera de Pedro 4:16, hablando de las persecuciones que el cristiano genuino padece. Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano. Como cristiano. Usted ve que el cristiano a veces se equivoca, tiene un problema y dice, ¿y no que es cristiano? Pero entonces degenerados, Pablo Escobar era católico y nunca le dijeron, ¿y no que era católico? Ese es el cristiano el que padece, el verdadero cristiano. ¿Sí? Bautistas en la historia, hermanos. Nuestra herencia, el nombre bautista, ¿ya le quedó claro? Estudie. Bautistas en la historia, aparte de la palabra de Dios, una de las áreas de mayor ignorancia espiritual es la concerniente a la historia de las iglesias neotestamentarias durante los últimos 2000 años. A los católicos romanos se les enseña que la suya es la única iglesia que comenzó San Pedro. ¡Qué mentira! Y que ha continuado intacta a través de los siglos. No, todas las denominaciones no católicas son llamadas por ellos hermanos separados. Nosotros no somos ningún hermano separados de nadie. No somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto final. El protestante promedio piensa que el verdadero cristiano desapareció durante el oscurantismo. Ellos dicen que el verdadero cristiano, los cristianos históricos, cristianos bíblicos, desaparecieron. Los evangélicos piensan que ya no hay avivamiento. Los evangélicos normales piensan que ya no se pueden ver cosas grandes para Dios. Ese es un segmento, por eso nosotros tenemos que hacer separación con ellos. Ellos dicen que iglesias como las iglesias de los hechos ya no se vuelven a ver. Iglesias de 5,000, de 3,000, no hay. Y usted ve que los que están llevando esas iglesias a niveles de fe son los bautistas fundamentales. Ellos dicen que no, que ya los verdaderos cristianos dejaron de existir y que fue revivido después de la reforma protestante. Eso es falso. La iglesia de Cristo siempre ha estado intacta. Son los bautistas fundamentales. Ha estado intacta. Siempre hemos creído lo mismo. Claro, estudia aquí, estudia allá, libro aquí, libro allá, doctrina. Se va a volver loco. Por eso que usted tiene que estudiar su Biblia. Si usted es recién convertido, no lea ningún otro libro. Léase la Biblia por lo menos 5 veces, de pasta a pasta, y luego ahí sí estudie libros, porque si no se va a volver loco. No saben qué creer.
no sabe quién es Dios, no sabe nada de eso. Ahora, muchos bautistas han sido mal encausados, sí, se han desviado. Ellos han pensado creer que los bautistas son protestantes. Nosotros no somos protestantes, hermanos. Nuestros inicios están desde Cristo. Amén, hermanos. Sus apóstoles. Luego el evangelio, según la profecía, fue a Jerusalén. Luego fueron esparcidos a toda Judea. Y luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por la persecución del evangelio llegó a Inglaterra en el siglo XVII. Y luego de ahí el evangelio llegó a los Estados Unidos. Y Dios usó de una manera impresionante a los Estados Unidos y ¡pum!, bombardeó todo el mundo, hermano, con el evangelio. Y nosotros los bautistas siempre vamos a estar siendo criticados y presionados. ¿Para qué? Para que no sigamos haciendo lo mismo. Nosotros tenemos responsabilidad de evangelizar a nuestro mundo de esta época. Los pentecostales están encargados de sanar a la gente, déjenlos ahí. Nosotros también oramos y Dios los sana. Eso es secundario. Los carismáticos están encarnizados a hacer plata, a engañar a la gente, a producir avaricia. Déjenlos allá. Dios también nos da plata a nosotros. Pero los bautistas estamos fundamentales, encargados de evangelizar el mundo. Sí o sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Preparar jóvenes, jovencitas, empezar seminarios, escuelas bíblicas, universidades bíblicas, para preparar nuevos obreros, misioneros, pastores, evangelistas y enviarlos hasta lo último de la tierra. Esto es un bautista fundamental. A eso nos dedicamos. Por eso oramos, por eso dice Pablo, por eso sufrimos y recibimos oprobios, porque esperamos en el Salvador del mundo. En el Salvador del mundo, no en el Salvador de un poco, no en el Salvador de los de las cruces, no en el Salvador de Bogotá, de Colombia, es el Salvador del mundo. Eso es un bautista fundamental. Y Dios bendice a esa clase de iglesias. Hablemos de la perpetuidad de las iglesias. El Señor prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Él dijo claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé por qué tienen que cambiar cosas. Ese es el nombre de la Trinidad, hermano. Y Él dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo, pero no con cualquier iglesia, con la iglesia que hace discípulos, que bautiza y que enseña. Tiene que mirar el contexto inmediato. Él dijo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, vayan, hagan discípulos, bauticen y enséñenles, y entonces voy a estar con vosotros. Pastor, pero si Dios es omnipresente, sí, está hablando de su manifestación. Él está en todo lugar. Está hablando de manifestar, de proveer, de proteger, de respaldar. Él prometió la perpetuidad. Él dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, Cefas, y sobre esta roca, la roca angular, Cristo, sobre su muerte, sepultura y resurrección edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia bautista, por más que ha sido atacada, le han quitado las Biblias, han matado sus pastores, han matado, asesinado sus ministros, la iglesia sigue avanzando. Por más que la quieran atacar, la quieran demandar, lo quieran meter a la cárcel, a sus creyentes, lo que sea, la iglesia de Cristo avanza en la cárcel. Empezamos una iglesia bautista fundamental en la cárcel. Donde quiera que Dios nos mande, vamos a seguir ganando almas. Yo le pregunto: ¿qué es usted, cristiano? Dios ordena a las iglesias que deberían obedecer. ¿Hasta cuándo? Dijo: así pues, todas las veces que comieres ese pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Ese es el evangelio, hasta que Él venga. Los liberales dicen: no, eso ya pasó, eso fue en el cuarto siglo que hubo avivamiento, estamos en este siglo que no va. No, dice:
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga se acabó nuestro trabajo. Hasta que Él venga dejaremos de ganar almas. Hasta que Él venga dejaremos de dar a misiones. Cuando Él venga ya no vamos a hacer nada más. Pero mientras tanto tenemos que estar ocupados, porque va a haber momento de que ya no podemos trabajar, dice la Biblia. Dios es glorificado entre sus iglesias. La Biblia dice: a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Aquí terminamos. Como iglesia bautista nos identificamos con algunas doctrinas específicas del Nuevo Testamento que son consistentes con otros grupos de creyentes que nos han precedido desde el tiempo de Cristo. Hoy en día hay muchos que dicen que debemos unirnos en el nombre de Cristo. No, hermano, no. La Biblia habla de separación. Por eso viene contaminación, por eso viene de alguna manera falsa doctrina. Hablan mucho de unidad, pero poco de doctrina. La doctrina nos separa. La doctrina nos separa. Segunda de Juan 10, la Biblia dice eso. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esta frase parece ser muy tierna, pero es peligrosa. Todo el que venga a mi casa que diga que es de Dios, yo lo voy a recibir, porque es que a Diosito se recibe. No, no, señor. Si no trae la doctrina de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la perfección de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, sacrificio ilimitado por todo aquel que cree. Su sacrificio implica misiones mundiales, implica cumplir la gran comisión, implica ganar almas, implica hacer cosas grandes para Dios. Si no traen esta doctrina, no lo reciba en casa, porque usted es el perjudicado. Hay muchos que profesan conocer a Cristo y de ninguna manera podemos decir que no. Allá ellos con Dios, pero en realidad no lo conocen como el único Salvador. Es más, Jesús no los conoce como sus hijos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros tenemos, por lo menos, la doctrina bautista es una doctrina bíblica, y la doctrina bíblica explica y defiende los distintivos bautistas. Demuestran cómo los distintivos bautistas promueven pureza, proveen una misión para nuestra iglesia. Nuestra autoridad es la pura palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuáles son los distintivos bautistas? ¿O qué son los distintivos bautistas? Primero, son enseñanzas bíblicas que nos distinguen de otros grupos de iglesias, tales como los metodistas, presbiterianos. ¿Son cristianos? Sí, pero son diferentes. Estos distintivos no son las únicas verdades que creemos de la Biblia, porque nosotros creemos todo lo que está en la Biblia, pero estos distintivos son principalmente creencias concernientes al gobierno de la iglesia, la conducta de sus miembros, las prácticas de la piedad bíblica. ¿Cuáles son los distintivos bautistas? Ahora, la cantidad de los distintivos bautistas puede variar, pero vamos a considerar 8 distintivos bautistas. Apúntelos, que es lo que vamos a enseñar. Primero, base y autoridad bíblica. 2, y ponga la primera letra con una letra grande y mayúscula, y se va a dar cuenta de lo que va a aparecer después. Segundo, autonomía de la iglesia. 3, únicamente 2 ordenanzas: bautismo y cena del Señor. 3, todo creyente es un sacerdote. 4, iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. 5, separación de la iglesia y el Estado. 6, todo individuo
o no sé si estoy mal en los números, todo individuo tiene libertad de conciencia. 8, no sé cómo está ahí. Aceptamos dos oficios, pastor y diácono. Y si quiere ponerle el 9, a ver si lo estudiamos. Soberanía de Dios. Creemos que Dios es soberano. ¿Qué le resultó ahí la palabra? Es un acróstico. Eso somos nosotros, los bautistas fundamentales. Quiero que quede bien claro lo que nosotros creemos, para que nadie venga a perturbar su mente con falsa doctrina. Y obviamente lo vamos a estudiar con la Biblia, punto por punto. Porque es importante, hermanos, estudiar esto, para que seamos en verdad bautistas por convicción, no por conveniencia. Que podamos seguir manteniendo la sana doctrina, cerrando puertas a cualquier doctrina falsa o nuevas. Todo lo nuevo es falso, porque no hay nada nuevo. Jeremías le dijo al pueblo de Israel: mirad, ¿sí? Tienen que mirar las sendas antiguas. Amén. Las sendas antiguas. Es que son viejos y anticuados. No, la palabra de Dios es eterna, vive y permanece para siempre. ¿Qué es usted, hermano? Usted puede creer que es lo que quiera, es respetable, y le amamos, poder seguir congregándose con nosotros, pero mi consejo es, tiene que distinguirse usted de los demás. Por eso nosotros nos distinguimos de los demás. Somos bautistas fundamentales. Señor, gracias por la herencia que nos dejaste. Gracias por los cristianos bíblicos. Gracias por el apodo que permitiste que nos pusieran a nosotros. Permítenos morir por tu causa, vivir por tu causa, servir por tu causa. Uno de los principios fundamentales de un bautista es que se asegure de que usted tenga la seguridad de su salvación. Cristo murió por usted en la cruz, pero si usted no se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, no puede ser salvo. La Biblia dice que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted hoy quiere recibir a Cristo y creer en su nombre, hoy lo puede hacer. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. La Biblia dice que tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Haga esta pequeña oración, esta sencilla oración, y dígale hacia Dios: yo reconozco que soy pecador, merecedor del infierno eterno, pero hoy he escuchado el Evangelio. Hoy quiero creer en Cristo. Hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y es la base de mi salvación. Hoy le recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dame la vida eterna, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén.